¿Sabías que si siguieras un entrenamiento tibetano, podrías dar vida a una imagen o forma etérea de un ser u objeto? Sí, con tu pensamiento podrías crear la imagen de un ente etérico o bien un objeto que además de ti, las demás personas podrían ver y percibir, incluso confundirlo con una persona de carne y hueso. Pero debes de tener cuidado con lo que deseas, ya que esta creación de ser etérico podría ir tomando conciencia propia y volverse insoportable, e incluso temerario, y podría actuar en contra de tus deseos, pues esto le sucedió a la escritora e investigadora Alexandra David Bell. Investigador terrenal, te invitamos a que continúes escuchando esta desagradable y temeraria historia. Investigador terrenal. ¿Qué huele que hay, mis investigadores terrenales? Les saluda nuevamente su amigo, su cuate, su brother, el investigador terrenal. Antes que nada, investigadores terrenales, quisiera pedirles una disculpa por este gran receso que habíamos tomado por diferentes cuestiones. Pero ya lo sabes bien, suscríbete, dale like y comparte estos videos que están especialmente hechos para ti. Comenzamos. Los tulpas. Un tulpa es un concepto procedente del misticismo budista, un ser u objeto creado mediante poderes mentales o espirituales. El término tulpa fue adaptado en el siglo XX por teosofistas de la Suprulpa tibetana, también con el significado de emanación o manifestación. Hoy en día, tulpa suele ser usado como forma del pensamiento en Occidente y se relaciona a su nombre con lo que hace. En la actualidad, algunos practicantes modernos de la tradición ocultista occidental utilizan el término para referirse a la creencia de un tipo de amigo imaginario con voluntad, pensamiento y opinión propia. Implica cierta autonomía. También le llaman tulpa a una forma de pensamiento mental con autonomía y voluntad. Esta puede tomar la forma de un animal, objeto, ser humano o un ser fantástico. Por eso, investigadores terrenales, cuidado con lo que piensan, cuidado con lo que desean, porque, escuchen bien, sus deseos serán órdenes. He escuchado que muchos seres de los cuales creemos que son malignos e incluso seres fantasmales son creación de tu propia mente e imaginación. Pero no me crean tanto, investigadores, y continuemos con esta información. Se sabe que los tulpas se crean a través de una fuerte creencia y visualización. Si existiera el tulpa, iría aumentando su presencia a medida que pasara el tiempo, recibiese atención y se trabajase en él. Existe la creencia en la cultura popular de que una vez que los tulpas empezaran a existir por cuenta propia, sin que quienes los crearon los controlaran respecto en cuándo aparecen y cuándo desaparecen, supuestamente conformarían un alma residual y dejarían de ser solo una proyección espiritual o ente imaginario, y ya no serían tan fáciles de controlar o de eliminar al presentar una conciencia propia. Los teósofos del siglo XX adaptaron el concepto Vajrayana del cuerpo de la emanación a los conceptos de tulpa y forma de pensamiento. Los teósofos Annie Besant, en el libro Thought Forms en 1901, las divide en tres clases. Número 1. Formas en las que la persona que las crea. Número 2. Formas en las que se asemejan a objetos y personas y pueden ser animadas
por espíritus de la naturaleza o por los muertos. Número 3. Y formas que representan cualidades inherentes de los planos astral o mental, como las anteriores emociones. El término forma mental también se usa en la traducción de Evans Wentz, que en 1927 del libro tibetano de los muertos. El concepto también se utiliza en la práctica occidental de la magia. El ocultista William Walker Atkinson, en su libro The Human Aura, describió las formas de pensamiento como simples objetos etéreos que emanan de las auras que nos rodean a las personas y se generarán a partir de sus pensamientos y sentimientos. Explicó además en clarividencia y poderes ocultos, y cómo los practicantes experimentados de lo oculto pueden producir formas mentales a partir de sus auras, que sirven como proyecciones astrales que pueden o no aparecerse a las personas que las está proyectando, o como ilusiones que solo pueden verse por aquellos con sentidos astrales despiertos. Ahora bien, mi querido investigador, te hablaré un poco sobre la escritora e investigadora Alexandra David. Sus intereses ideológicos atrajeron a la joven desde el principio. Por medio de sus viajes famosos y largas estancias en el Tíbet, fue adquiriendo gran conocimiento de los lamas budistas. Alejandra llegó a pasar largos años de enseñanza, y su nervio curioso la motivaba a querer siempre adquirir más y más conocimiento hasta elevar un poco más su conciencia. En especial, una práctica, un juego peligroso, algo que no debió conocer nunca. Fue el inicio de su particular verano. Alexandra se mostró muy interesada por una práctica budista denominada creación de un tulpa. Los lamas budistas le advirtieron que era una enseñanza nada recomendable, pues consiste en la creación de un fantasma generado a través de nuestra mente y pensamiento. Alejandra fue advertida de que estas creaciones podían volverse peligrosas o incontrolables. Demasiado tarde, Alejandra estaba fascinada con la idea e ignoró la advertencia de sus educadores. Debes de saber que bajo la concepción del mundo según los lamas, el universo en el que vivimos es una proyección creada por nosotros mismos. No hay fenómeno que exista si no es concebido por el espíritu humano. Los tulpas son entidades creadas por la mente de los lamas y son generalmente utilizados como esclavos. Son figuras visibles, tangibles, creadas por la imaginación de los iniciados. Alejandra se alejó del resto de sus compañeros y una vez aislada del todo, comenzó a concentrarse en dicha práctica. Ella visualizó en su interior lo que quería crear. Imaginó a un monje de baja estatura y gordo. Quería que fuese alegre y de inocente actitud. Tras una dura sesión, aquella entidad apareció frente a sus ojos. Aquella entidad era algo así como un robot. Solo realizaba y respondía a los mandatos de su creadora. Con una sonrisa fija en su rostro, el monje accedía sin rechistar a lo que ella ordenaba. Lamentablemente, no siempre fue así, y aquel tulpa comenzó a realizar actividades que no les habían sido encomendadas. Tal era la independencia de aquel fantasma, de apariencia corpórea, que los demás monjes lo confundían con uno más de ellos. Aquella entidad comenzaba a ser un ser con voluntad propia. A medida que iba siendo más independiente, los rasgos físicos que aquel bonachón monje fantasma fueron cambiando.
Su afable sonrisa fue cambiada por otra más pícara. Su mirada pasó a ser malévola y nada afable para todos los que convivían con aquel extraño ser. La propia Alejandra comenzó a sentir mucho miedo y pavor de su misma creación. Después de un gran entrenamiento impartido por sus educadores, los monjes budistas, tras el trabajo de 6 meses concentrándose en la desaparición de su tulpa, finalmente Alexandra logró resarcir los daños cometidos a su propia conciencia y logró eliminar a esta entidad, a su tulpa. Y eso ha sido todo por el día de hoy, mi estimado, mi querido investigador terrenal. Gracias.